Así que oremos al Señor. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque es palabra de vida, porque en ella nos has revelado tu buena voluntad para con nosotros, tus buenos propósitos, Señor, y por ella nos has revelado tu gran amor y tu abundante gracia hacia cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedimos tu bendición y que nos ayudes a cada uno a comprender las preciosas lecciones espirituales que hay en ella para nosotros. Y te lo pedimos con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, habrán visto que hemos estado meditando esta primera carta que el apóstol escribió a los tesalonicenses, la primera que se escribe, y hay preciosas lecciones espirituales para nosotros, como hemos podido ver en los dos capítulos que hemos meditado, en el capítulo 1, en el capítulo 2, donde vemos a unos hermanos, el apóstol y sus colaboradores, completamente entregados a la predicación del Evangelio, llenos de compasión hacia la gente perdida, dispuestos a todos y dispuestos a todo con tal de llegar con el Evangelio a lugares donde vivían en una completa oscuridad, donde vivían en la idolatría, como eran el mundo gentil, el mundo no judío, y también llevar la palabra de Dios al pueblo judío que vivían en su religión, entregados a su religión, defendiendo su religión a capa y espada, pero lejos de Dios. Un pueblo que había en sus corazones rechazado al Salvador, al Señor Jesucristo, que es el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy vamos a meditar en el capítulo 4. Nos vamos a saltar el capítulo 3, y no es porque no haya lecciones que aprender, pero como ya el tiempo se nos acaba, el tiempo de estar aquí entre ustedes, y como no es posible tener toda la carta, pues bueno, he elegido este capítulo 4 porque hay en ella, en este capítulo, enseñanzas muy prácticas para nosotros. Así que deseo que el Señor bendiga esta porción en la que vamos a meditar, y por eso ahí tenemos capítulo 4 de Tesalonicenses. Quien quiera seguir las lecturas a través de la palabra de Dios, de la Biblia, pues adelante. No obstante, también la vamos a proyectar aquí en la pantalla, por si algunos pues quieren seguirla desde la pantalla. Vamos a dividir este capítulo en 3 porciones diferentes, y en cada una de ellas vamos a ver qué lección espiritual el Señor tiene para nosotros. Así que, primeramente, vamos a ver una primera porción que va a estar hasta el versículo 8. Y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto,
como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si nos fijamos, ahí en el versículo 1, dice el apóstol Pablo que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aprendisteis de nosotros, no solamente las palabras que salieron de ellos, sino también el testimonio de ellos. Porque el mensaje que ellos daban es un mensaje que ellos demostraban con sus vidas. Así que ellos habían aprendido del apóstol y de Silas y de Timoteo, que juntamente colaboraban en la predicación del Evangelio. Y esto nos enseña algo muy importante, hermanos y hermanas. La vida cristiana es una vida de aprendizaje. Estamos aprendiendo. La vida cristiana es una escuela. Estamos en la escuela de Dios. Dios nos tiene aquí, en este mundo donde estamos viviendo temporalmente, porque nuestro destino es la gloria eterna, ese es nuestro futuro, vivir en la gloria eternamente con el Señor. Y desde el día que creímos en el Señor, Él nos podía haber llevado ya con Él, porque tenemos la seguridad de la vida eterna. Y esto hay que decirlo con toda contundencia. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y esta es la maravilla de Dios, su amor y su gracia hacia nosotros. Que todo aquel que reciba en su corazón al Señor Jesucristo, Dios le da el regalo de la vida eterna, que es un regalo que no merecemos. Porque cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de un regalo que Dios nos da que no merecíamos. Por eso es por gracia. Porque sin merecerlo, el Señor nos da la salvación. Solo pide una condición: que nos rindamos al Señor Jesucristo. Que por medio del arrepentimiento sincero y la fe en Jesucristo, le recibamos en nuestro corazón y podamos tener el regalo y la dicha de la vida eterna. Así que en esta escuela de Dios vamos a ver 3 lecciones fundamentales. Hay 3 asignaturas, no sé si aquí se dice lo mismo que en España, 3 asignaturas troncales, que son fundamentales, de las cuales hay otras asignaturas que surgen de esa. Así que 3 asignaturas fundamentales, 3 enseñanzas esenciales para la vida del creyente, de todo creyente en Cristo Jesús. La primera de todas, dice el apóstol: aprendisteis cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Esta es la primera lección que necesitamos aprender bien en nuestra vida cristiana. Que estamos aprendiendo cómo agradar a nuestro Dios y Padre Celestial. Porque ahora vivimos para glorificar al Señor. Estamos ahora vivos, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio vida, y ahora tenemos vida nueva, tenemos vida eterna. Somos herederos de la gloria de Dios. Tenemos preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha dado.
por ser hijos e hijas de Dios. Y ahora hemos de ser agradecidos a Dios. Y aquellos que agradan a Dios son aquellos que están agradecidos al Padre Celestial por haber enviado a su Hijo Jesucristo para dar su vida por todos nosotros. Nuestros corazones han de estar llenos de gratitud a nuestro Dios y Padre Celestial. Y cuando estamos llenos de gratitud al Señor, reconociendo la gracia y el amor del Señor, entonces viviremos para agradar a Dios. Y esta es la lección fundamental que necesitamos aprender en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Aprendiendo cómo agradar a nuestro Dios y Padre Celestial. Vivir para su gloria, porque Él es digno de recibir de cada uno de nosotros la gloria y la honra por el amor tan grande con el que Él nos ama y por la gracia tan abundante que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros, aprendiendo a agradar a Dios. Pues seamos agradecidos, hermanos y hermanas, y busquemos siempre agradar a nuestro Dios y Padre Celestial. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No sé si recuerdan algunas de sus palabras, como allí en el Evangelio de San Juan, cuando Él dice, porque el que me envió, el Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¡Qué promesa tan preciosa para nosotros! Si buscamos ahora agradar a Dios, Él va a estar con nosotros, cerca de nosotros, supliendo todas nuestras necesidades espirituales, animando nuestros corazones, dando fortaleza en nuestro ser interior, para que sigamos viviendo para la gloria suya. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Recuerdan a quién le escribe el apóstol eso? A los Efesios. Comprobando en nuestra vida práctica, en nuestra vida como hijos de Dios, en la escuela de Dios, aprendiendo cómo agradar a Dios, comprobando cómo agradar siempre a nuestro Dios y Padre Celestial. Y hay algo en esta asignatura, hay una enseñanza también muy importante de cómo agradamos a Dios en nuestra vida práctica. Y es con la santidad. Porque Dios es santo. El carácter de Dios es santo. Y qué importante es esto. Aunque luego nos habla del amor, que Dios también es amor, pero quiere dejar claro el apóstol Pablo algo importantísimo, que necesitamos aprender de Dios, que Él es santo. Como dice la palabra de Dios, santo, santo, santo. Es decir, perfecto en santidad. Dios no tiene nada que ver con el pecado que hay en este mundo, con el pecado que hay en la naturaleza humana. Él es santo, Él es perfecto. Y agradamos a Dios, y glorificamos a Dios, y honramos a Dios cuando vivimos en la santidad. Por eso dice aquí en esta porción que la voluntad de Dios es nuestra santificación, de ser santos en la vida práctica. Si nos damos cuenta, santificación nos habla de acción, de ser santos en la vida práctica, de vivir separados de todo aquello que ofende a Dios.
para vivir para Dios, para honrar y glorificar a Dios. Y eso es una gran bendición para nosotros. Porque cuando estamos cerca del Señor, vamos a estar llenos de gozo y de alegría. Y nuestra vida espiritual va a ser una vida de gran bendición. Recordemos el Salmo 51, se leyó en esta mañana. Un salmo que David compuso después de una terrible experiencia que tuvo. Cometió un gravísimo pecado contra Dios. Y se dio cuenta cómo quedó su vida interior, como un desierto. Y qué necesidad tan grande tenía del Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido el gozo. Esto es lo que hace el pecado. El pecado es destructivo. El pecado, como dice la palabra de Dios, produce muerte. Y muerte significa separación de Dios. Es destructivo en la persona, es destructivo en la familia el pecado, es destructivo en la sociedad. Vivir lejos de Dios, vivir de espaldas a Dios, vivir en contra de la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos ha llamado a la santificación, a vivir para Él separados del pecado. Porque eso es una bendición para nuestras vidas. Vamos a vivir llenos de gozo y de alegría. Vamos a vivir con el gozo de la salvación en nuestros corazones. Y vamos a tener el poder del Señor en nuestro ser interior para hacer frente al pecado, para hacer frente a nuestro adversario, al tentador de nuestras vidas. Aquel que solamente busca, dijo el Señor, San Juan 10:10, este enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir. Ahora dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que vivamos rebosantes del gozo del Señor. Es una bendición, hermanos, cuando vivimos obedeciendo al Señor, aprendiendo a agradar a nuestro Padre Celestial, cuando vivimos en comunión con Dios. Esta es la ocupación más importante en la vida cristiana. Buscar la comunión con Dios. Vivir en comunión con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos este versículo del que nos habla el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amados, tenemos preciosas y grandísimas promesas. En el versículo anterior nos está hablando del Todopoderoso, que nos ha declarado a cada uno de nosotros hijos e hijas, y promete estar con nosotros. Somos el pueblo suyo, tenemos la protección de Dios, tenemos la bendición de Dios, tenemos la presencia de Dios, tenemos la gracia de Dios, tenemos tantas promesas del Señor. Así que, amados, limpiémonos, separémonos de todo aquello que estorbe nuestra comunión con el Señor, para seguir perfeccionándonos en la santidad, para seguir renovándonos de gloria en gloria. Qué preciosas promesas tenemos del Señor, y que la experimentamos
en la experiencia de nuestra vida, en la realidad de nuestra vida, cuando andamos en santidad. Hay otra lección importante que la tenemos en esa segunda porción a partir del versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Otra lección muy importante que aprendemos en la escuela de Dios. Estamos aprendiendo del Señor a amarnos los unos a los otros, aprendiendo de Dios a amarnos unos a los otros. Vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Por eso es tan importante nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con el Señor y con la palabra de Dios. Porque estamos aprendiendo del Señor a amarnos unos a otros. Porque es el amor de Dios con el que nos hemos de amar los unos a los otros. Porque es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y lo ha derramado, ¿para qué lo ha derramado? En cada uno de nuestros corazones, para que nosotros nos derramemos hacia los demás. Porque esa es la esencia del amor. Hacer bien a los demás. Buscar el bien de los demás. Ese es el amor de Dios. Y estamos aprendiendo de Dios el amarnos los unos a los otros. ¿Lo estamos aprendiendo de Dios? ¿Lo estoy aprendiendo de Dios? ¿Lo estás aprendiendo de Dios? Pues Dios está en nosotros por el Espíritu Santo para que aprendamos a amarnos los unos a los otros, para que la iglesia del Señor sea una iglesia bendecida por el Señor, donde reine el gozo y la paz entre los hermanos, donde reine la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. ¡Qué bendición tan grande hay en nosotros cuando nos amamos con el amor del Señor! Cuando aprendemos a amarnos los unos a los otros. Tenemos el ejemplo supremo del amor, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, como yo os he amado. Así que del Señor Jesucristo aprendemos a amarnos los unos a los otros. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros nos capacita para amarnos unos a otros, para perdonarnos, para confortarnos, para olvidar las ofensas que otros nos pueden hacer. Y busquemos bien la edificación de los hermanos. Y seguimos adelante y vamos a ver la última lección importante
que aprendemos en este capítulo y que la tenemos a partir del versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué promesa tenemos de Dios! ¡Qué promesa tan gloriosa! Es la promesa bienaventurada de Dios, que viene el Señor. Viene a por la iglesia. Viene a por nosotros. ¿Sabe cómo se despedían los hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribía a una iglesia o cuando estaba predicando en una iglesia? ¿Sabe cuáles solían ser sus últimas palabras? ¿Cómo se despedía el apóstol? Hay una palabra que está escrita, traducida en el arameo, y así aparece en nuestras Biblias. ¿Qué decía? Maranata. ¿Le suena? Maranata, el Señor viene. Así se despedían los hermanos en sus reuniones. ¿Cómo confortaba eso a los creyentes atribulados, perseguidos, despreciados, menospreciados, desheredados? Porque muchos, sobre todo entre los judíos, todo aquel que se convertía al Señor era desheredado. ¿Cómo conforta al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, saber que el Señor viene por nosotros? Que lo que estamos aquí aprendiendo son lecciones espirituales que nuestro Dios y Padre nos quiere enseñar, porque nos está preparando para el reino celestial. Por eso todo tiene sentido en la vida cristiana. Recuerdo un hermano, un maestro en la palabra de Dios, y un hermano también muy sencillo, muy humilde, pero que muy conocedor de las Sagradas Escrituras, que ya está con el Señor, que se llamaba Juan Solé, y él decía, le oí muchas veces, nunca digamos al Señor, ¿por qué? Sino digamos siempre, ¿para qué? Lo que me ocurre no es ¿por qué?, sino ¿para qué? Porque Dios tiene un buen propósito con nosotros. Estamos en la escuela de Dios. Él nos está preparando para el reino celestial. Somos reyes y sacerdotes. Somos un reino celestial. Y vamos a vivir reinando en la gloria con el Señor. ¡Qué maravilla, hermano! ¿Cómo confortaba esto a aquellos hermanos? Muchos estaban encarcelados. Algunos ya habían fallecido. Y por eso el apóstol también les escribe para revelarles el plan y el propósito de Dios. Porque algunos decían, oye, ¿y qué pasa con los que han muerto, los hermanos que han muerto? Que aquí aparece duermen. Duermen porque para
Para el Señor, ellos están ahí en reposo, están esperando el despertar de la resurrección. Van a ser resucitados. Y algunos estaban entristecidos, y dice el apóstol, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Que cuando venga el Señor, aquellos que duermen, de ahí la palabra cementerio, cementerio en el castellano, viene de una palabra griega que significa dormitorio. Así que el creyente en Cristo Jesús duerme, esperando el despertar de la resurrección cuando venga el Señor. Estuve una vez en el fallecimiento de un hermano, la partida para estar con el Señor, y dijo algo el predicador que no me gustó. Y dijo, bueno, estamos aquí para darle el último adiós a nuestro hermano. No. Para darle el último adiós, no. Para decirle hasta luego, hermano. El último adiós es para aquellos que no tienen esperanza. Pero nosotros sí que tenemos la esperanza bienaventurada y gloriosa de la resurrección, para estar en la gloria con el Señor. Así que son palabras de ánimo, palabras de aliento. Maranata, viene, el Señor viene y puede venir en cualquier momento. Por eso no hay, en la palabra de Dios no hay señales. En cuanto a la iglesia, para la venida del Señor, en lo que respecta a la iglesia, como aquí nos dice la palabra de Dios, para ese momento en que los que vivimos seremos transformados y arrebatados con los que han resucitado, para estar para siempre con el Señor. Algo que puede ocurrir en cualquier momento. Por eso el Señor en su palabra nos enseña a estar vigilantes y a estar anhelando ese momento, a estar despiertos, a no dormirnos como los que están en el mundo, que duermen ese sueño terrible y horrible que les va a llevar a la perdición. Pero nosotros somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, somos del Señor, somos hijos de aquel que es luz, de aquel que viene a por ti y a por mí. Ya se acabarán nuestras dolencias, ya se acabarán nuestros temores, porque seremos transformados en un cuerpo de gloria como el que tiene el Señor con nosotros. Como el que tiene el Señor ahora, seremos como Él en aquel día. Cuando venga Cristo, que es nuestra vida, y se manifieste, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Así que, ¿cuál es esta última lección que necesitamos aprender, hermanos? Como dice ahí, las últimas palabras: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que estamos aprendiendo a alentarnos con la palabra de Dios. Así que necesitamos la palabra de Dios. Debe tener un lugar preeminente en la iglesia del Señor. La palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra que está llena de promesas, la palabra que nos recuerda, Maranata, el Señor viene y viene pronto, por lo que estamos viendo, los acontecimientos en el mundo. Pronto, hermanos, hermanas, puede que seamos la generación que esté viva físicamente cuando venga el Señor. Y seamos arrebatados a la gloria con el Señor. Qué maravilla, ¿verdad?
¡Qué privilegiados somos! Por eso hemos de seguir aprendiendo más y más a agradar al Señor, a honrar a Dios, a glorificar a Dios, a ser agradecidos al Señor y aprendiendo más y más del Señor, a amarnos los unos a los otros para vivir unidos en el Señor, unidos en el vínculo de la paz, animándonos, ayudándonos unos a otros y también aprendiendo a alentarnos con la palabra de Dios. Que cuando veamos un hermano, una hermana que está pasando un momento difícil, una tribulación, una angustia, hermano, hermana, recuerda la palabra de Dios, recuerda la promesa del Señor. Hay tantas. Algunos parece que se tuvo el trabajo de escribir todas las promesas que veía en toda la palabra de Dios y yo vi una cifra que me pareció tremenda, de miles de promesas. Recordemos una, a Josué, por ejemplo, cuando tenía que ir con el pueblo de Dios y cruzar el río Jordán para llevar el pueblo de Dios a la tierra prometida. Yo estoy contigo. Nunca se aparte de ti las palabras de este libro. Yo estoy contigo. No temas ni desmayes. Estaré contigo donde quiera que vayas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, dice el Señor. Terminamos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que estamos aprendiendo en la escuela de Dios para ir creciendo en el Señor. Eso es la edificación. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues a Él sea la gloria y que nos bendiga a todos.